terminando lo que son bueno, terminando no porque nos faltan algunos hongos, las micosis subcutáneas, ¿no? Entonces, vamos a terminar de hablar nosotros terminamos cromoblastomicosis, empezamos a hablar de micetoma, ¿cierto? Que es, digamos, la más profunda de las micosis subcutáneas. Está producida por varios hongos que son, bueno, disculpen, está producida la actinomicetoma por bacterias y el eumicetoma por hongos que pueden ser hialinos, algunos, y otros que pueden producir melanina. Digamos que como evidencia de la infección producida o lo que se conoce como un micetoma, los hongos empiezan a formar una estructura que se llaman granos, con la cual van ocupando planos anatómicos en el sitio. Se observa mayormente la infección a nivel de la articulación del pie. Digamos que esto es como miembro inferior, probablemente porque la forma de infección es por un trauma cutáneo que permite la inoculación del hongo en el sitio, y el hongo empieza a crecer y a parasitar el espacio, a extenderse, a ocupar más sitios. Forma digamos que los granos, y además eh, se forman, se forman fístulas, que pueden ser fístulas drenantes con granos, que es como la evidencia de lo que se conoce como un micetoma. Puede producir osteólisis de los huesos pequeños, de costillas, por ejemplo, el hueso frontal, los huesos propios del pie y de la mano, y puede afectar y traspasar órganos huecos y blandos, tejidos blandos. Entonces esto es como la complicación más grande de este tipo de microorganismos. Para hacer el diagnóstico, por la observación de los síntomas, de los signos, es una enfermedad crónica de un inicio insidioso que probablemente al principio no es muy bien identificada, necesita un tratamiento largo, pues prolongado. Hay que buscar la evidencia de la infección, es decir, los granos. Si la fístula no está abierta hacia el exterior, hay que punzarla del sitio y sacar los granos. Hay formas a veces que se presenta y forman unos pequeños micetomas, mini micetomas, que no son tan grandes como los que frecuentemente uno asocia con la infección, pero es una lesión que puede producir daño a nivel del miembro, limitar la movilidad de la persona, y todo este tipo de eventos. Para el diagnóstico hay que buscar los granos, observarlos. Con parte de estos granos hay que hacer cultivo y empezar pues ya a diagnosticar. Hay que hacer un diagnóstico diferencial entre si son bacterias u hongos, porque obviamente pues el tratamiento no es el mismo. Las bacterias son más, crecen más rápidamente producen los síntomas, pero igualmente ceden más fácilmente al tratamiento, mientras los hongos pues se dificulta el tratamiento y es más prolongado. Se puede usar nistatina, miconazol, itroconazol, ketoconazol, anfotericina B y flucitocina son pues los antimicóticos que con mayor frecuencia se usan para eliminar el hongo en el sitio. Ahí están los granos. No se encuentra lo mismo en el grano del actinomicetoma que en el del eumicetoma, porque en el actinomicetoma pues hay bacterias, en el eumicetoma por lo general estas enfermedades son granulomatosas, porque pues la formación de granuloma es la forma que tiene el sistema inmune para tratar de detener una estructura tan grande como son los granos, ¿no? Les hablaba yo que la enfermedad puede ingresar, por ejemplo, por el tórax y extenderse hacia las vértebras y salir por la espalda de la persona. Incluso afectan pulmón, y ya habíamos referenciado la evidencia que hay en relación a personas que empiezan en la secreción pulmonar, en el esputo, a eliminar granos, porque ya pues el hongo puede llegar hasta allí. Si observan esa imagen, ahí se observan
fístulas, la salida de las fístulas y por ahí drena y esas fístulas están conectadas en el interior, de manera que el tejido, y hay edemas y el tejido de esa zona pues está afectado, está desplazado e invadido por los granos que forman como pequeñas bolsas de estas estructuras duras y demás. Son como microcolonias esos granos, ¿no? Son como microcolonias que le permite al hongo extenderse e invadir otros planos. Por ahí pues hay una drena, un material filante, que a veces esas lesiones a veces se pueden sobreinfectar con bacterias porque puede haber rascado de la zona y entonces pues la persona va a aumentar. Hay otra lesión en el dorso del pie y pues estas lesiones son casi que dejan, digamos, huellas durante mucho tiempo de la vida de la persona. Entonces, fíjense cómo pues, es bastante complicada una micosis de ese tipo. Hay que tener, pues, identificarlas. A veces la persona, pues, por su forma de vida, no tiene acceso a la atención médica porque vive muy lejos de la unidad donde lo pueden atender o porque va y en un principio, pues, es una pequeña vesícula, una pústula que se puede parecer a cualquier cosa y pues probablemente los tratamientos que reciben no son los apropiados y cuando estos son lesiones de años, ¿no? No, de 5 o 6 años, no son lesiones que agudas, no, son lesiones crónicas. La persona a veces termina haciéndose tratamientos caseros y demás y mire cómo daña los huesos. Entonces, pues esa persona pierde la movilidad. Algunas de estas lesiones se pueden sobreinfectar eh, con bacterias propias pues, de piel, como el estafilo, el estrepto. Y entonces, pues el cuadro clínico de la persona se va a complicar por obvias razones, ¿no? A nivel pulmonar también puede llegar, producir lesiones. Digamos que el misetoma puede ser algunos muy grandes, otros muy pequeños, producen aumento de volumen, porque afecta el trayecto del ganglio pues, de los vasos linfáticos. Entonces, pues se produce aumento de volumen, dolor, todo este tipo de lesiones. Algunos, como ustedes observan ahí, pues fíjense que todos coinciden más o menos con las mismas manifestaciones clínicas, ¿no? La salida de las fístulas, la zona edematizada. Bueno, eso es lo que corresponde a misetomas, pero nos falta hablar también de un hongo que lo consideran como dimórfico, que se conoce con el nombre de la lacacia loboi y la enfermedad la lobomicosis o la lacasiosis. Es un hongo de vida libre, de material vegetal, que produce enfermedades crónicas que se puede presentar el paciente la enfermedad, las lesiones entre 20 y 30 años. Es un hongo que vive, o el hábitat de este hongo son las zonas de climas cálidos, húmedos, con, digamos, regímenes de lluvia bastante grandes. Son propios de nuestra zona, digamos lo que es el Centroamérica, Suramérica, todo lo que es la cuenca del Amazonas, toda esa zona es la zona endémica, o sea, zonas selváticas y acuáticas. Hay distintas explicaciones de los expertos en relación a la primoinfección, cómo se hace. Como es un hongo que es un patógeno primario de vida libre, o sea, no se necesita ni una daño del sistema inmune, un compromiso, disculpen, ni una predisposición, no hay predisposiciones genéticas de antígenos de histocompatibilidad. De golpe la respuesta inmune a veces sí está dirigida pues por el antígeno de histocompatibilidad y alguna puede ser más asertiva que la otra, eso sí podría ser, pero la infección es tener contacto con el hongo por traumatismo. Algunos autores hablan de un traumatismo múltiple o una picadura de un insecto que al picar a la persona le deja el hongo y el hongo pues alcanza la mucosa y empieza a crecer. También las lesiones se ven en piel, ¿sí? Son lesiones queloideas en mucosa,
Entonces las lesiones clásicas son bien superficiales, probablemente porque pues el hongo no alcanza, no tolera más de esas temperaturas. Entonces, el factor de riesgo es estar en estas zonas, igual, zonas selváticas, húmedas, con altas precipitaciones fluviales, perdón. O sea, regímenes de lluvia bastante altos, con bastante caída de agua. Son lesiones propias de piel y tejido celular subcutáneo. Algunos alcanzan a invadir ganglios linfáticos regionales y se pueden extender. Por eso hay personas que tienen más de una lesión y algunos autores hablan en relación a que ha habido más de un traumatismo y entonces hay más de una implantación y por eso se observan las lesiones, más de una lesión, y en otros porque puede ser por extensión, pues digamos que no se han puesto mucho de acuerdo. Las lesiones pueden coalescer, es decir, se juntan, entonces forman como placas. Hay nódulos de superficie plana o verrugosa, es vegetante, de bordes gruesos, bien delimitada, es lo que llama como un queloide, que puede durar 10, 15 y 20 años. No afecta la calidad bueno, sí le afecta en relación a estética, a las lesiones, a que se pueden sobreinfectar, a que pueden producir prurito y la gente se puede rascar, se puede afectar con otro traumatismo y sobreinfectarse con bacterias, eso sí, pero no produce lesiones que se extienda a huesos y los dañe, que se extienda a pulmones y demás, no. Hay diseminación linfática, y las lesiones pues con mayor frecuencia son en los miembros inferiores o en los miembros superiores, pero también se puede presentar en la nuca, en el tórax, en la espalda, ahí se pueden presentar, pero con mayor frecuencia en miembros inferiores y superiores porque son las zonas más expuestas a la posibilidad de un trauma. Y hay unas infecciones a nivel del pabellón auricular. Cuando se presenta, pues hay aumento de volumen, unas lesiones que a veces no a veces, hay que hacer un diagnóstico diferencial con la infección producida por la leishmania, que es lo que se conoce como la oreja del chiclero. Esas son enfermedades tropicales de zonas, digamos, medio selváticas. El chiclero era la persona que estaba encargada de cortar el árbol del caucho para que saliera el material que recogían cuando el caucho no era sintético, sino pues vegetal. Entonces a estas personas las ponían ahí a recoger chicle. Por ahí hay una historia terrible en Colombia y en la zona de Amazonas se han leído La Vorágine. A los indígenas de esa zona los amarraban en los árboles para que no se movieran y estuvieran todo el tiempo sacando chicle. Entonces viene el vector, porque la leishmania es una enfermedad transmitida por vectores, un parásito, y le produce una lesión también en el oído, ¿no? Probablemente en la zona más expuesta, porque podría estar cubierta toda, pero pues ni la nuca ni los pabellones de la oreja se los cubrían. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial, buscar si haya mastigotes de la leishmania o las formas patognomónicas de la acacia. No amenaza la vida en la gran mayoría de las personas. Como complicaciones, pues produce ulceración, pues se puede presentar ulceración, infección secundaria por una sobreinfección, y está asociado en algunos casos con un cáncer escamocelular, que este sí puede producir la muerte del paciente. Pero no hay una... es un hongo que no se ha podido cultivar en medios sintéticos, entonces no se tiene una claridad absoluta de ese comportamiento en relación al tiempo de incubación, a en qué momento después del trauma empiezan a aparecer los síntomas, porque pues la persona no tiene mucha claridad en relación a cuándo fue que tuvo esa lesión que le permitió la posterior aparición de este tipo de infecciones. A los delfines de agua dulce también les da la infección. Hay que hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de queloides, con la lepra tuberculoide lepromatosa. Lo que pasa es que la persona que tiene la casiosis sí tiene parestesias, en cambio la persona que tiene lepra pues no tiene dolor, porque una de las características de la patogénesis de la lepra es la pérdida de la sensibilidad.
con la lepra, con la tuberculosis verrugosa, la cromomicosis, que pues acuérdense que buscar la estructura patognomónica de la cromoblastomicosis, que son las células fumagoides, y algún otro tipo de tumores, porque hablamos de cáncer. El KOH al 10% es poco útil, es muy difícil verlo en la muestra que se busca porque es un queloide cerrado, sin secreción ni nada, entonces lo que hay que hacer es tomar biopsia para buscar la estructura patognomónica, que son pues unas levaduras que se mantienen tienen como una depresión en el centro y se mantienen unidas formando cadena. Esa es la estructura propia que se encuentra en los pacientes que tienen este tipo de infección, ¿no? ¿Listo? Resección quirúrgica, criocauterio, todo ese tipo de tratamientos es lo que hay que hacer, obviamente acompañado de un tratamiento con medicamentos que pues eliminen el hongo. Así es como se observa la estructura que se obtiene en tejido de los pacientes que están infectados por este microorganismo. Así son, mire, unas levaduras con un centro deprimido y generalmente se mantienen en cadenas, ¿no? Y eso es lo que se observa en este tipo de pacientes. Bueno, eso es lo que corresponde a la lacasia. No, no es, digamos, voy a cerrar acá para ponerles la otra presentación. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a completar las micosis subcutáneas con unos hongos que no son endémicos de nuestra región, pero que pues con las condiciones de los viajes y lo cerca que es ahora una región de la otra, la persona puede ir a vacaciones a un sitio endémico y llegar a consultar porque pues está infectada por este tipo de microorganismos, ¿no? Para que no pues tengan ahí, los tengan presentes a este tipo de micosis por hongos que no son, digamos, frecuentes en nuestro medio, pero que sí pueden producir infecciones en los pacientes. Vamos a hablar entonces de lo que se conoce como entomoftoromycosis, que son ese tipo de hongos, que ahí en ese grupo de los que vamos a hablar hoy, también se encuentra el mucor, pero el mucor vamos a hablar después porque el mucor es un patógeno, un oportunista que afecta de manera importante pacientes que tienen alguna forma de inmunosupresión. Pero vamos hoy entonces a hablar de los que son patógenos primarios, como los que tenemos acá, que se conocen dentro del grupo de las entomoftoromycosis, ¿sí? Que es un grupo de hongos que pues, nosotros los relacionamos como cigomicetos, pero ahora están más bien clasificados como glomeromicetos, pero su característica de la estructura conidiogénica es como pues, un esporangio, ¿no? Como son las estructuras conidiogénicas de los cigomicetos. Son infecciones producidas por hongos entomoftorales, son micosis crónicas, inflamatorias y granulomatosas, ¿no? Que afectan, digamos, en el caso de la conidiobolomicosis, como esa imagen que ustedes tienen ahí, que es el aumento de volumen partiendo de la línea media facial, afectando pues la estética, afecta digamos, la función a nivel respiratorio, la vía aérea superior y pueden incluso complicar la vía aérea inferior porque se pueden extender en ese tipo de pacientes. Como les decía, nosotros no somos zona endémica. Las zonas endémicas son, por ejemplo, algunas regiones de África, algunas regiones de Asia, con unas condiciones climáticas de altas temperaturas, humedad y lluvia, ¿no? Obviamente, pues eso que ven ustedes ahí se conoce como cara de o hombre hipopótamo, por el aumento de volumen tan grande que sufre la persona
con este tipo de infección. Entonces, para completar las micosis subcutáneas, vamos a hablar de la conidiobolamicosis, la basidiobolamicosis y la rinosporidiosis, que son ya como lo que nos falta para completar este grupo, y ya la próxima semana. Entonces vamos a hablar primero de lo que son los hongos endémicos dimórficos, donde está el coccidioidomicosis, histoplasma, y son 4 de ese grupo. Bueno, la conidiobolamicosis es una, mire, ahí está la estructura, el esporangio de este tipo de hongos, de lo que son los entomoftorales. Y recuerden, estos son patógenos primarios, es decir, no necesita un compromiso del sistema inmune, ni digamos, una susceptibilidad genética para sufrir no. El riesgo es entrar en contacto con el hongo, la infección, el conidiobolo coronatus, esa es la estructura conidiogénica propia de este tipo de microorganismos. Digamos que afecta tejido cutáneo, pues la mucosa nasal y el tejido subcutáneo, produce unas masas infiltradas y puede, no es tan, digamos, tan frecuente, pero puede extenderse hacia pulmones y vísceras, ¿no? Entonces, digamos que sería como la complicación. ¿Son hongos saprofitos o es un hongo saprofito que se puede encontrar en el suelo, en vegetales secos? Es patógeno en humanos y la enfermedad o la infección se desarrolla en la línea media facial. Como ya dijimos, pues se encuentra en regiones intertropicales, afecta obviamente mayormente a la raza negra porque es la población nativa de estas regiones. Entonces, pero eso no exime a una persona de otra raza a sufrir la enfermedad. El agente etiológico de la enfermedad es el Conidiobolus coronatus, que es del orden de los entomoftorales. Tiene unas características propias, son hialinos, hifas cortas, gruesas, que es lo que se encuentra cuando se toma la muestra de la línea media, de la glabela. Crece entre los 30 y los 37 grados y el 75% de los pacientes son mayores de 20 años, hombres más que mujeres, ¿no? Casi en una proporción de 1 a 4. Se ha encontrado la evidencia de la diseminación al sistema gastrointestinal y en algunos estudios que se han hecho se encuentra que esta extensión puede ser por contigüidad, o sea, se extiende el hongo, las hifas, o por la ingesta de alimentos con el hongo o por la vía aérea. Pues al consumir algo por la hoja mientras habla o algo, se dice que puede ser esto. Es patógeno de animales, se encuentra en algunos insectos y esa puede ser otro riesgo, al picarlo el insecto, pues le deja el hongo. También se ha aislado de delfines y de chimpancés. Se cree que la vía aérea es el traumatismo por una espina o una picadura de insecto. Pueden verse afectadas las vías respiratorias, las vías digestivas las vías respiratorias por esporas inhaladas o digeridas, en su caso las vías digestivas. ¿Qué van a encontrar ustedes en el paciente? Pues aumento de la línea media facial y un aumento importante. Se hace dura al tacto, hay fibrosis nasal, es granulomatosa, produce una deformidad pues como la que vimos en la primera imagen, edema de nariz y de labios, obviamente obstruye la vía aérea porque se edematiza. No se refiere mucho a que haya prurito, pero a veces la persona pues tratando como de aliviar esa obstrucción y demás, se puede afectar la zona. Puede haber invasión de la nasofaringe con un compromiso respiratorio, sensación de obstrucción obviamente. También son personas que pueden tener epistasis frecuente, infiltración de tejidos, deformación de la estructura. No es frecuente encontrar verrugas. Se puede encontrar la presentación clínica a nivel mucosa y mucocutánea. Y en pacientes con un sistema inmune normal, o sea, no es necesario para nada un compromiso al sistema inmune, ni de tipo celular, ni de tipo humoral, nada. Obviamente, pues ese tipo de personas afectadas inmunológicamente, pues tienen mayor riesgo, ¿cierto? Porque
pues aquí fíjese que la forma de respuesta inmune es formar un granuloma y todo, y eso se puede ver pues, complicado en este tipo de pacientes, pero cualquier persona que tenga contacto con el hongo, pues se va a ver infectada. Crecen a 37 grados centígrados, bueno, todo ese tipo de características. Bueno, lo que les digo, los inmunosuprimidos, pues el cuadro puede ser más grave, ¿no? No hay un reporte de incidencia y de frecuencia, pues de frecuencia porque no son enfermedades que sean de obligatorio reporte, ¿no? Entonces, pues no hay como un seguimiento a la aparición de los síntomas, de los signos, la remisión con el tratamiento, no hay digamos, un informe epidemiológico bien bueno ahí, bien acertado. La muestra se debe tomar para hacer biopsia. Entonces se colorea con las coloraciones apropiadas para tejido, como PAS y GROCOT, para buscar las hifas propias de este hongo. La muestra a veces se logra que haya secreción o alguna lesión, digamos algún exudado de la lesión. Y eso también es una muestra apropiada para buscar las estructuras que nos permitan pues, ampliar o reforzar el diagnóstico. En los cortes histopatológicos se observan células gigantes con eosinófilos y las hifas anchas poco septadas. Obviamente para saber cuál de los entomoftorales es, pues hay que hacer cultivo. Hoy en día está la biología molecular, entonces se puede hacer PCR para determinar el agente que está pues, asociado a la infección. Se puede hacer radiografías, tomografía, búsqueda de anticuerpos de tipo IgG, IgM, por inmunofluorescencia directa. Bueno, el tratamiento, los medios de cultivo son medios habituales, pues no es muy exigente para el crecimiento. Los tratamientos por lo general se hace con trimetoprim sulfametoxazol, ese tipo de antibióticos para eliminar el microorganismo, itroconazol, fluconazol, todo ese tipo de... Y ahí está la explicación de por qué se llama Conidiobolo coronatus, porque tiene una superficie como si tuviese una corona, unas espículas que salen de la estructura, entonces por eso se llama Conidiobolo coronatus, por eso es, ¿no? Y ahora vamos a hablar del otro de ese orden, que es el basidiobolo, que produce la infección, que ustedes pueden observar la imagen ahí como hay aumento de volumen a nivel del miembro inferior. El Basidiobolo ranarum es el que con mayor frecuencia está asociado a esta infección, ¿sí? Igual que el Conidiobolo, pertenece al mismo grupo, y junto con el mucor, pero el mucor sí es un oportunista, que vamos a hablar de él después, que afecta el endotelio de los vasos sanguíneos y produce enfermedades pues graves, porque son en pacientes inmunosuprimidos. La enfermedad pues, es una enfermedad propia de climas cálidos, con gran precipitación pluvial. Lo que les digo, en algunas partes del África y de algunas islas del Pacífico. Entonces, allá es, digamos que es donde se puede encontrar. Digamos, el riesgo es porque pues, están anfibios y batracios, entonces tener contacto con este tipo de animales puede ser el factor de riesgo de la infección. Algunos hablan de picaduras de algunas hormigas y algunos animales que pueden convivir con los batracios y demás. Y son los que pueden transportar las esporas. Digamos que muchos de los riesgos de infección o la vía de entrada puede ser un traumatismo, la picadura del animal. Esta enfermedad es poco frecuente, es más alta la incidencia en personas de raza negra
y el 40% de los pacientes son menores de 10 años. Digamos que el grupo etario es distinto. Se cree que por el contacto que tienen con este tipo de animales y son saprofitas de plantas. Pues ese es el hábitat de ellos, ¿no? Eh, bueno, se ha encontrado también como riesgo la postura de inyecciones intramusculares, probablemente cuando reutilizan o utilizan las jeringas de vidrio y las agujas y las hierven, pero recuerden que los hongos a veces son difíciles de eliminar. Entonces, en un porcentaje de 3 a 1 más en niños, hombres, que en niñas, ¿sí? No hay un factor de predisposición claro que uno diga, bueno, pues esto es eh, riesgo de presentar estas infecciones. Los hongos son claramente oportunistas. El Basidiobolo ranarum es de baja virulencia, pero pues puede producir enfermedades. Igual que el anterior hongo, no hay un reporte claro de cómo es la incidencia y la prevalencia de estas micosis, porque lo que les digo, no es obligatorio informarlo. Tiene 3 presentaciones clínicas, como son, perdón, ahorita, micosis subcutánea crónica localizada en zonas anatómicas como los hombros, el tronco, extremidades inferiores y superiores, las nalgas, el cuello o la cara, y con frecuencia es unilateral, que empieza con un nódulo que va aumentando de tamaño, produce edema importante de la región, eh, generalmente pues por avance y por extensión del hongo a lo largo pues digamos, casi que en los vasos sanguíneos, perdón, linfáticos. La zona infiltrada es dura, bien delimitada, fijas a la fascia muscular, pero no a la piel, con una celulitis inflamatoria. Rara vez afecta a los ganglios y en pocas ocasiones invade las vísceras. Puede producir elefantiasis, sobre todo en los niños, ¿no? Para el diagnóstico, pues obviamente la clínica, la observación, hay que tener en cuenta si no es zona endémica, pues hay que tener claro que pues, la persona de golpe se desplazó a zonas endémicas y volvió a su lugar de origen y viene con pues ya infectado y le empieza a presentar las manifestaciones clínicas como se ha visto en otras micosis que pues no son endémicas de zonas con unos climas de cambios de estación, pero como las personas van a vacaciones, pues llegan infectadas con el microorganismo. Claramente se observan 3 formas clínicas que son la cutánea y subcutánea, gastrointestinal y pulmonar. Entonces, esas, digamos, serían como también las formas de presentación clínica. Ya dijimos que mayormente en miembros inferiores y superiores, piernas y brazos, a veces hace afectación rinofacial y a veces eso hace que sea poco difícil diferenciar la infección por el conidiobol. Las muestras son la biopsia, el exudado de la lesión. Se observan hifas grandes con pocos septos, esporóforas con vesícula subesporangial, son mononucleadas, con conidios y cigosporas, colonias planas, color que varía entre el gris y el beige, con un olor bastante grande a húmedo. Para el tratamiento, yoduro de potasio, terbinafina, azoles como el fluconazol, ketoconazol e itroconazol. Entonces, hay que hacer diagnósticos diferenciales a nivel, pues cuando es la presentación cutánea con sarcoma, sarcoidosis, eritemas, linfomas, infecciones por helmintos, ¿no? Algunos helmintos. A nivel gastrointestinal, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial con neoplasias abdominales, apendicitis, colitis, parasitosis intestinal por helmintos y enfermedades de Crohn. Y a nivel pulmonar, pues también neoplasias, aspergilosis, tricosporonosis y parasitosis pulmonares.
Con basidiobolomicosis pulmonar es muy poco frecuente y generalmente se cree que es pues empieza por la inhalación de las esporas o conidios. Y para que esto se presente se necesita una dosis infecciosa muy grande, y se puede encontrar en pacientes sanos y obviamente en pacientes inmunosuprimidos. La otra vía de llegar hasta el pulmón es porque empieza en otro sitio y hay una extensión, o sea, hay otro foco primario que permite la extensión hasta el pulmón. Se ha observado la relación entre una primoinfección a nivel gastrointestinal con una extensión hacia el pulmón, produciendo una neumonía y obviamente pues con todos los síntomas de una neumonía, disnea, tos, fiebre. Hay infiltrados, algunas veces con un signo del halo por alrededor, que puede confundir con la aspergilosis, que es el signo como si fuera un croissant. Eso es lo que se observa en este tipo de lesiones. Digamos que cuando se buscan antígenos como los galactomananos, pues no se encuentran. En la lesión se pueden encontrar eosinófilos, leucocitos y aumento como evidencia en los exámenes que se puedan hacer, hay aumento de la velocidad de sedimentación globular y obviamente aumento de la proteína C reactiva, como son parte digamos, de lo que es los proinflamatorios y las pruebas que se hacen. Hay que hacer biopsia, ¿cierto? Para el diagnóstico, en fresco, cultivos, lavados broncoalveolar cuando se está sospechando la forma pulmonar para poder obtener digamos, las IFAs y demás. Bueno, se puede colorear con KOH, hacer biopsias y hacer cultivos. ¿Listo? Bueno, no es frecuente en nuestro medio, pero lo que les digo, ustedes se pueden ver enfrentados a este tipo de micosis, IFAs septadas que se observan en la muestra. Aquí están, mire, IFAs irregularmente septadas. Ahí están. Bueno, y para completar estos hongos, entonces está el rinosporidio. El rinosporidio es un hongo pues, bastante atípico que ha sufrido como reclasificaciones. El agente causal es el Rhinosporidium severi, que se creía que era un parásito, ahora pues se considera un protozoario acuático, no bien clasificado taxonómicamente. Es uno, digamos que es cosmopolita y se encuentra mucho en regiones densamente pobladas con condiciones higiénicas malas, en personas que andan pues por su trabajo, pues, por sus gustos, se bañan en ese tipo de aguas que están contaminadas, estancadas y pues entonces se van a afectar con el hongo. Se caracteriza por grandes pólipos, tumores, lesiones verrucosas hiperplásicas, ricamente vascularizadas, friables y sésiles o pedunculadas, que también pues, son grandes pólipos que pueden empezar a crecer en el interior de las cuanas y de las fosas nasales y sale a través de las cuanas y pues, hacia el exterior. Son pólipos de color rosa con unos puntos blancos y esa es la muestra que se toma y se debe retirar porque obstruye la vía aérea y además pues se puede extender. Generalmente digamos, las lesiones que mayormente se observan son a nivel de los ojos y en la vía aérea respiratoria, pues la vía aérea superior. Los aspectos clínicos son o los sitios donde mayormente se encuentra a nivel nasal, que es casi un 70%, laringe y faringe, que se puede por extensión, a nivel ocular, cutáneas y algunas presentaciones varias que puede haber. Esta es la razón por la cual se creía que era un protozoario, porque miren que las estructuras que se encuentran en el paciente parecen quistes de parásitos, se parecen a las esferas las esférulas del coccidioides. Entonces, cuando se toma el tejido,
se hace la biopsia, eso es lo que se encuentra en ese tipo de muestras. Fíjense que tiene una coloración como hematoxilina de eosina para poderlo observar. Y adentro pues está lleno de sus, digamos, eso se va a reventar, se va a romper y va a generar nuevas estructuras como él. Aquí está el pólipo que está siendo retirado, porque hay que retirarlo porque si no cubre todo el ojo digamos, del ojo para poder liberarlo y que la persona pues empiece a dar su vida normal, ¿no? Esta es la estructura con ese color friable, sésil o pedunculada, eso sí depende a veces de una forma o de la otra. A nivel de lo que es la esclerótica se observa ahí la estructura, miren, bien rosadita, bien delimitada, rica en las estructuras que ya vimos. Es una micosis de las vías respiratorias altas que puede, pues es crónica, ¿no? Si no se hace un tratamiento adecuado. No hay contagio entre personas, pero sí es, digamos, es un patógeno primario, no es un oportunista. Es contagiosa en el sentido de que si usted entra en los sitios donde se encuentra el microorganismo, pues fácilmente puede infectarse con el microorganismo. Se desarrolla en la cavidad nasal, en el oído, en la laringe. Un paciente que va a sufrir epistasis nasal frecuente, pólipos nasales. Las zonas endémicas son en Asia, principalmente en la India y en los ríos de la India que están un poquitico contaminados. Hay que buscar las estructuras esféricas que varias micras de tamaño, algunas varían, y las células maduras están llenas de endosporas, o sea que cuando se rompe la célula, pues se liberan las endosporas y va a seguir multiplicándose el hongo. Por eso se puede extender a otros sitios. KOH 15%, coloración de Gridley, Paz, Gomori, que se parece mucho al de coccidioides, y los cultivos son negativos, no se ha podido hacer crecer en un medio sintético, probablemente porque no se le, digamos, no tienen adecuadamente el medio adecuado. El tratamiento es quirúrgico y obviamente hay que pues darle tratamiento con antibióticos, ¿sí? Porque la sola cirugía lo haría quitar lo que hay, pero el microorganismo sigue ahí y va a volver a formarse el pólipo. Hay que darle tratamiento con antibióticos, trimetoprim, sulfametoxazol, por lo que últimamente se ha clasificado como una microcistis aeruginosa. Entonces vamos a ver cuando la biología molecular nos demuestra qué tipo de microorganismo es exactamente, pero las manifestaciones clínicas son esas que ustedes ven ahí. Ahí fíjense cómo se observa la lesión aquí en la fosa nasal de la niña. Y no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, con esto terminamos las micosis subcutáneas. La próxima semana ya vamos a empezar lo que son las micosis endémicas dimórficas y vamos a seguir con los hongos que producen micosis profundas, oportunistas, sistémicas, para ya ir como adentrándonos en ese tema. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. Bueno, entonces nos vemos el miércoles, si Dios quiere. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, que descansen.